A continuación, nuestro secretario reemplazante aquí, gran secretario de Minería, nos va a acompañar en la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto iniciado moción de los diputados señores Soto, de Leonardo, Melo, Palma y Rosas, y de las diputadas señoras Arce, Astudillo, Muri y Molina, que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, a fin de autorizar el tratamiento de datos biométricos para el otorgamiento y fiscalización de prestaciones médicas, así como la realización de otras actuaciones clínicas o administrativas en el ámbito de la salud, correspondiente al boletín número 17.829-11. Un proyecto también iniciado en moción de los diputados señores Santana, Barrios, Manucheri y Melo, y de las diputadas señoras Astudillo, Bravo, Doña María, Chicardini y Nullado, que modifica la ley número 20.585 para fortalecer la fiscalización del uso de licencias médicas, este correspondiente al boletín número 17.826-11. Un oficio del secretario general en ejercicio de la corporación, mediante el cual comunica a esta Comisión de Salud que una vez despachado el proyecto de ley que modifica la ley número 20.585 para fortalecer la fiscalización del uso de licencias médicas, que es el proyecto que recién incorporamos en la cuenta, este debe ser remitido a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En cuarto lugar, un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a otro de esta comisión e informa sobre el plan de trabajo de recursos humanos profesionales y no profesionales de la salud. Otro oficio también de la ministra de Salud, mediante el cual responde a otro de esta comisión e informa sobre la situación del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU, Litoral Valparaíso. Otro oficio también de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la factibilidad de destinar recursos para el traspaso a cuarto turno de los técnicos de enfermería a nivel superior, auxiliares y administrativos del Hospital Sotero del Río, quienes actualmente se desempeñan en tercer turno. Otro oficio también de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el stock de medicamentos garantizados por el GES para personas con fibrosis quística, especialmente en el Instituto Nacional del Tórax. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a otro de esta comisión e informa sobre la posibilidad de tomar conocimiento de la Carta del Colegio de Psicopedagogos de Chile, por la cual se solicita la inclusión de dicha profesión en el Código Sanitario y en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Un oficio del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, mediante el cual responde a otra de esta comisión e informa sobre la etapa en que se encuentra actualmente el estudio de preinversión hospitalaria para el nuevo Hospital de Quintero. Un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el estado de situación de los proyectos hospitalarios de Santa Bárbara, Nacimiento, Lota y Coronel. Luego, una serie de oficios remitidos por el subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual remite información referida a las glosas número 23, número 17, número 2, número 6 y número 7 de la Ley de Presupuesto del año 2025. Luego también oficios de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante el cual remite informes relativos a las glosas número 4 y 9, también de la Ley de Presupuesto del año 2025. Una solicitud luego del diputado don Tomás Lago Marcino, a fin de que se invite al ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos a discutir en la indicación que modifica el artículo 9 del proyecto de ley, que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la ley número 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricardo Soto Gallegos, correspondiente a los boletines 15.047-11 y 17.567-11 refundidos. Luego una derivación de la solicitud de audiencia del diputado Daniel Lilayú a fin de recibir a la industria comercial JBF Chile S.p.A. para dar a conocer el sistema de tratamiento de aguas residuales y desalinización y procesos defectuosos que se están realizando. También otra derivación de una solicitud de audiencia, también del diputado Daniel Lilayú, a fin de recibir a la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile para presentar el segundo informe del estudio de caracterización del gasto público en salud como potencial insumo para la agenda legislativa de salud y para la discusión de la ley de presupuesto del año 2026, así como presentar observaciones al proyecto de ley que busca optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la ley Ricardo Soto, correspondiente a los boletines refundidos 15.047-11 y 17.567-11. Otro documento con una propuesta de invitados de la diputada María Luisa Cordero para el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica, correspondiente al boletín número 17.564-11. Una comunicación de FENATS, Hospital Barros Luco, para reconocer el instructivo sobre descuentos de licencias médicas rechazadas o reducidas, emitido desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero que junto con regularizar el cobro por rechazo de licencia médica,
También vuelve a cobrar en la ley 19.490 el bono trato usuario y otras asignaciones por el mismo hecho. Una solicitud de audiencia de la Fundación Crohn Colitis Ulcerosa de Temuco para exponer sobre la concientización de las enfermedades inflamatorias intestinales y levantar las necesidades en la ley Recarte Soto. Una carta del director general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la rectora de la Universidad de Chile, mediante la cual informan el estado de implementación de la ley número 21.621, que formaliza y fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, cuya sostenibilidad en el tiempo depende intrínsecamente de los recursos que se asignen en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2026. Manifiestan también su completa disposición para ser convocados y exponer en detalle estos antecedentes. Correos de la Fundación Dr. Avicena, mediante los cuales denuncian casos de acoso y maltrato hacia los estudiantes del área de la salud de pregrado y posgrado. También una solicitud de ayuda de un particular, don Jorge Sea Zúñiga y Caterín Oñate Gajardo, padres de un adolescente de 14 años de la comuna de Maipú, quien se encuentra internado gravemente en el Hospital UC Christus, producto de una miocardiopatía restrictiva, post-quimioterapias y en la espera de un corazón. Él es prioridad nacional para el trasplante del corazón y este necesario órgano aún no ha llegado. Una excusa de la ministra de Salud por no ser posible su participación en la sesión del día de hoy debido a compromisos agendados previamente. Una excusa también de la ministra de la Mujer y Equidad de Género por no ser posible su participación en la sesión de hoy debido a que asistirá al evento oficial de Fiestas Patrias agendado previamente en Santiago. Una excusa también del subsecretario de Redes Asistenciales por no ser posible su participación de hoy debido al conflicto horario con reuniones previamente agendadas. Finalmente, una nota del Comité Comunista Federación Regionalista Verde Social Acción Humanista Independiente, mediante el cual informa que el diputado Tomás Hirsch Goldschmidt reemplazará a la diputada Ana María Muri Vieira durante la sesión del día de hoy, así como otra nota del Comité de Unión Demócrata Independiente, en que informa que el diputado Fernando Borges Montesinos reemplazará al diputado Daniel Ilayubo Ibanco también en la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, don Carlos Cámara. En agricultura, ¿no? Entre tanta comisión que sí, lo estaba mandando otra vez. ¿Algún comentario sobre la cuenta? ¿Punto sobre la cuenta? Yo la solicitud número 26 la derivaría al Ministerio de Salud, que es de un particular, sobre todo para gestión de redes asistenciales, que les corresponde a ellos. Y es un caso bastante urgente. ¿No hay asuntos sobre la cuenta? Cerrada la cuenta. Pasamos a asuntos varios. Diputado Palma. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestra concurrencia, a nuestros invitados y a los colegas. Presidente, voy a tratar de ser muy breve. Mire, en primer lugar, manifestar mi preocupación por lo que está ocurriendo con la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Padre Hurtado. Hace algunos meses tuvimos nosotros una convocatoria amplia ahí, incluso me acuerdo que fuimos con la diputada Gasmuri, algún otro, donde estuvo el delegado presidencial por algunos minutos, pero parece que el tema no se resuelve y esto está impactando negativamente a los funcionarios de ese servicio, ¿no? Que están constantemente recibiendo hostigamientos, recibiendo amenazas a su integridad y la verdad es que en esas condiciones, presidente, no, cosa que por lo demás se ha ido generalizando, ¿no? Normalizando. En este caso puede ser hospital, en este hospital. Solamente le quiero mencionar algunos hechos, presidente, a la comisión. Los funcionarios son agredidos por los familiares y pacientes, pero se exigen visitas de 7 horas continuas por el hospital amigo, pero no existe control, incluso casos de ingresos de drogas. Frente a la agresión de funcionarios, los médicos no entregan actas disciplinarias. Los guardias a veces son amigos de los pacientes porque son todos del sector. No hay cámaras en los estacionamientos ni en los pasillos hospitalizados con robo a los funcionarios. Frente a esto, el abandono de la dirección con el tema médico ya se cubren entre ellos. Entonces,
Bueno, aparte de eso, menciona los médicos en el hospital no marcan entrada ni salida sin intermedio económico, entonces si viene o no, nadie sabe. Bueno, sabemos que los colegas están sujetos a la ley 15.076 y tienen ciertas regalías que otras profesiones no tienen. Pero independiente de eso, presidente, que es un tema que tiene un marco jurídico, lo preocupante acá es insistir en la inseguridad, y creo que en eso podemos congeniar transversalmente en esta mesa, de los funcionarios de la salud, ¿ya? Que permanentemente, presidente, están reclamando. Entonces quería pedirle por su intermedio, recabe el acuerdo para oficiar al servicio correspondiente y al Ministerio de Salud para saber, particularmente a redes asistenciales, qué se va a hacer para poner a resguardo la integridad de los trabajadores de la salud. Eso es un punto, presidente. El segundo, expresar mi preocupación por lo que ya es de connotación pública. Partimos con el Hospital de Osorno, con las imágenes y videos que circularon, ¿no es cierto?, de la agresión a este joven en el contexto de la pandemia, y que ya hay 3 personas que están privadas de libertad, donde los abusos fueron realmente grotescos. Hay una vulneración de derechos humanos con toda claridad porque son agentes del Estado, son funcionarios del Estado. Y ahora hay un caso en el Hospital San Borja Herrerán, donde el jefe le da de coscorrones también. Parece que la ley TEA o no la conocen o la bajada de la ley TEA, eh, no sé qué están haciendo con esa bajada. Justamente lo que dice la doctora Polina. No menor, presidente. Bueno, en relación a eso, si se puede oficiar, entiendo que el Servicio de Salud Central, doctora, ¿se me ayuda? Exactamente. Ah, ya, no, yo estaba hablando del San Borja Herrerán. Ya, y acá hay otro. Bueno, sí, mira, aquí va, esto es una bomba de tiempo, está explotando y va a salir por todos lados gente que va a reclamar y denunciar agresiones sistemáticas, sobre todo personas con condiciones del espectro autista, ¿no? Eh, lo otro, presidente, en relación a lo mismo, grave que un joven esquizofrénico haya muerto, literalmente apaleado en el mall de Plaza Vespucio. Se desreguló, la madre estaba ahí, entiendo que el familiar directo es la persona más indicada para saber cómo contener una situación así, fue inmovilizado, fue golpeado y murió de un TEC complicado. El SAMU llegó y pese a la maniobra de rehabilitación, el joven murió. Esto ocurrió en la comuna de La Florida. Presidente, quiero por favor de nuevo que se oficie, porque acá tenemos una ley que está de salud mental integral que se está discutiendo en el Congreso. Sabemos que hay una crisis con la salud mental en nuestro país que afecta todos los, todos los espacios sociales, y siguen pasando cosas como esta en que la violencia se empieza a convertir en norma. Y cuando se normaliza la violencia, creo que estamos en una zona de riesgo. Por último, presidente, solamente anticipar mi preocupación que me la han planteado hoy día el gremio de las enfermeras y enfermeros, FENACEM, respecto de una serie de resoluciones que han emanado de Contraloría y que en algunos casos están derivando en prácticas antisindicales. Pero, ¿ah? Por ejemplo, el bono de urgencia, ¿no? Privar a representantes de los trabajadores de la salud de algunos beneficios o logros que ha logrado a través de los años. Me parece un tema sumamente preocupante, presidente, y creo que sería bueno que FENACEM pudiera ser recibido por la comisión en algún minuto para poder expresar estas preocupaciones. Eso, presidente, muchas gracias por la escucha activa de la comisión. Gracias. Adelante, doctora Molina. Gracias, señor presidente. Sí, yo tuve una larga reunión con el directorio de los gremios de las enfermeras y enfermeros de Chile, y el problema puntual es que se está negando a los que son dirigentes sindicales o dirigentes gremiales que reciban el bono de urgencia, ¿ah? Porque el bono de urgencia es una cantidad que a las personas que hacen turnos de urgencia, la palabra lo dice. Y son 4 o 5 grupos de enfermeras que trabajan en las UCI, en la postada, en distintos aspectos de urgencia. Y la verdad es que es una política antisindical, pero corresponde a un informe que hizo la Contraloría. Entonces, es un tema que hay que abordarlo bien de fondo, porque aquí está todo el tema de los trabajadores y sus derechos, y que no queda bien claro en la ley. Estuvimos viendo, leyendo todos los artículos, entonces
creo que este es un tema que hay que tomarlo bien a pecho. Bueno, no sé si nos corresponde a nosotros específicamente o a la Comisión de Trabajo, pero en alguno de esos dos lados tiene que instalarse una puesta al día y una mayor claridad porque quién va a querer ser, va a querer ser dirigente gremial si van a bajarle los ingresos, es totalmente anti ley de los trabajadores. Gracias, doctora Molina. Sí, así es la asignación de urgencia, que además son pocos los cupos que se van obteniendo por los servicios de salud año a año y se postula con mucha complejidad. Cuesta que estén en algún momento como dirigentes, no les asegura que toda su vida van a ser dirigentes, sino que van a volver a sus labores de urgencia con esa asignación. Y eso no está bien regulado en la ley y lo observó la Contralora, y probablemente se pudiera sugerir al ministerio que, ya que está acá, ¿no?, el abogado representante del ministerio, que lleve esta inquietud de la FENACEM, la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras, y que tiene que ver con eso, porque interpretar adecuadamente lo que observó la Contraloría, para corregirlo quizás en una ley miscelánea dentro de la ley de presupuesto. Eh, Quería decir algo, doctor Palma, perdón. Porque Chile ha refrendado acuerdos internacionales, entonces también hay una norma internacional y creo que pueden haber ciertos vacíos que corregir y también hay temas de interpretación de parte de los informes de la Contraloría. Así que lo importante es dejar el punto sobre la mesa, presidente, y ojalá usted recabe el acuerdo para que FENACEM pueda ser recibido acá, porque creo que esto es un atentado al derecho de organización sindical de los trabajadores en nuestro país. Bueno, entonces vamos a oficiar sobre los temas que se pidieron por parte del doctor eh, Palma, más la observación de la doctora Molina. ¿Acordado? Acordado. ¿Alguien más sobre varios? Cerrado varios. Pasamos entonces a la orden del día, eh, y que en esta sesión que originalmente habíamos citado para la apertura del proyecto de aborto, pero lamentablemente, a pesar de que se le puso urgencia, las ministras de Salud y de Género se excusaron. Por lo tanto, cambiamos la tabla y pusimos un proyecto de fácil despacho que nos pidió el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota, que veamos, que es el cambio de nombre y además una eh, presentación que hace tiempo, varios meses atrás, se nos solicitó a la comisión respecto de un problema que se ha suscitado con la prohibición que hizo el Instituto Nacional, el ISP, respecto del uso de ácido hialurónico sintético o recombinante, eh, que no solo se utiliza para, para las arrugas, como, sino que tiene unos usos clínicos bastante positivos en pacientes articulares, en articulaciones de la cara especialmente, pero también en otras articulaciones, en artrosis, y que ha disminuido su uso, el uso de antiinflamatorios que no son tan efectivos en esos casos, pero que sí estaban teniendo una muy buena respuesta. Muchos pacientes, incluso en algunos SPAM, se estaban aplicando este ácido hialurónico en articulaciones y les permitía estar prácticamente sin medicamento durante 8 o 10 meses, lo que es una tremenda ganancia para ellos y sin dolor, porque ya eran resistentes a la mayoría de los antiinflamatorios. Entonces viene la Sociedad Chilena de Dolor Orofacial y Temporomandibular para hablarnos de este tema. Se ha invitado para ello a Camilo Antonio León Morales, que se encuentra con nosotros, junto a Javier Ignacio Salinas Aguilar, que es de la Sociedad Chilena del Dolor Orofacial, entiendo, ¿sí? Y Sandra Marcela Mesa Cáceres, bueno,
Hola Sandra, y Alfredo Vicuña Leighton y Carlos Urra Latorre. Ahí estaríamos todos. ¿Quién va a partir de ustedes? Don Camilo Antonio León Morales tiene la palabra. Ahí. Muy buenas tardes. Desde acá, ahí sí. Estimados honorables diputados, colegas, profesionales y los presentes, mi nombre es Camilo León, soy cirujano dentista de profesión y especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Además, soy docente de la Universidad del Paraíso y también desarrollo investigación. Hoy no vengo a hablar como dentista ni como docente, sino que en representación de una mesa que está conformada por 3 sociedades: la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación y la sociedad a la cual represento. Para contextualizar la problemática, tenemos que decir que la artrosis es una enfermedad, claro, que puede provocar dolor, hinchazón, rigidez y puede afectar el movimiento y la capacidad incluso de desplazarse de los pacientes. Además, estas afecciones contribuyen en un mayor porcentaje al total de años vividos con discapacidad y es más prevalente en personas mayores de 55 años. Estas afectan a diversas articulaciones. Las más afectadas son la rodilla y la cadera, pero también puede afectar a la columna y también articulaciones, que en este caso mi especialidad, temporomandibulares. La artrosis es una condición crónica, pero que también tiene un carácter progresivo, en el cual va desarrollándose cambios, los cuales van empeorando la calidad de vida, generando dolor crónico y también incluso en estados de reposo a los pacientes. Estadísticamente en Chile, la prevalencia de artrosis de cadera o de rodilla se ha estimado alrededor de un 19%, y esto predomina en mujeres mayores de 65 años. Todos los datos que les voy dando tienen ahí la referencia en caso que los quieran buscar. Ahora, en Chile, el costo anual en cuanto a dolor musculoesquelético se calcula alrededor de 1.387 millones de dólares, de los cuales la artrosis de rodilla explica alrededor de un 27.1% de este costo. En relación al estado del arte y cómo tratamos esta artrosis, tenemos la infiltración de ácido hialurónico, también conocida como viscosuplementación. ¿Qué quiere decir esto? Una mejora en la función biomecánica de la articulación, principalmente debido a las propiedades físico-químicas de hidrogel. Además, el ácido hialurónico actúa como un lubricante y desarrolla un efecto amortiguador. Este efecto biomecánico va a ser responsable de indirectamente disminuir el dolor en pacientes con artrosis y la mejora de su movimiento. Actualmente no hay evidencia suficiente de que el ácido hialurónico tenga propiedades más allá de las puramente mecánicas, y todos los estudios clínicos que se han desarrollado han tenido una estadística significativa en relación a dolor, movilidad y calidad de vida, pero resultados no así de la progresión de la enfermedad estadísticamente significativos. El ácido hialurónico en sí no ejerce una acción farmacodinámica, inmunológica ni metabólica como mecanismo principal. Presenta múltiples mecanismos, los cuales no ha sido comprobado cuál de ellos es el principal. Tampoco presenta una absorción sistémica relevante y no cumple con las características de un fármaco convencional, sino que actúa como un producto con efecto físico local, como también lo podemos considerar a la kinesioterapia, por ejemplo. En un contexto normativo, en este ámbito legal, ¿qué aconteció? Pasó el ácido hialurónico de ser dispositivo médico a ser un fármaco. Esto ocurrió en enero de 2023, cuando se presentó el informe de la evaluación de la solicitud de régimen de control sanitario número 17A23. ¿Qué pasó aquí? El ISP determinó, en cuanto a su búsqueda de revisión bibliográfica, que la evidencia revisada ratificaba que el ácido hialurónico tenía un efecto de mecanismos involucrados metabólicos, farmacológicos y mecánicos, lo que reafirmaría en este caso su clasificación como producto de especialidad farmacéutica. Esto dio origen a la resolución exenta número 2329 del 19 de mayo del mismo año, en la cual dice que las soluciones inyectables de ácido hialurónico de uso intraarticular establécese el régimen que corresponden al ISP y que es propio de productos farmacéuticos. Y en consecuencia, para ser distribuido en nuestro país, el producto debe contar con el registro sanitario de productos farmacéuticos otorgado por el ISP, tal como dispone el artículo 97.
Ahora, si comparamos ello versus dispositivo médico con un medicamento, vamos a tener la comparación internacional. Internacionalmente, en la mayoría se reconoce como dispositivo médico, ya que, como mencioné, su acción principal es de tipo mecánico local. Si vemos a la Unión Europea, a la FDA de los Estados Unidos, e incluso países desarrollados como España, Italia y Alemania, en todo ello se trata como dispositivo médico. Ahora, si vemos el ejemplo de Canadá, nos muestra una forma innovativa de ver la clasificación que depende de su formulación, pudiendo ser considerado tanto un dispositivo médico o un medicamento. Por lo tanto, en base a esta comparación y a los antecedentes presentados, la mesa considera que la decisión de la autoridad sanitaria ha generado un vacío normativo que restringe injustificadamente la disponibilidad de ácido hialurónico y su uso clínico, alejándonos del estándar internacional y afectando además la atención de miles de pacientes. Actualmente tenemos una normativa que incrementó los requisitos regulatorios, lo cual dejó solamente una marca actualmente con los nuevos estándares, siendo la única autorizada para comercializarse a nivel público y a nivel privado. Esta situación ha generado consecuencias tanto clínicas como sistémicas. En este caso, la suspensión de tratamientos por falta de stock, el aumento considerable de los precios, alrededor de un 30 a 40%, escasa variedad de formulaciones disponibles, y ya les voy a mostrar por qué eso es importante, y riesgo de monopolio comercial. Todo esto ha limitado nuestras alternativas terapéuticas como clínicos, afectando directamente la calidad de la atención y la evolución de nuestros pacientes, afectando sobre todo en este caso a las listas de espera de especialidades como traumatología, fisiatría y TTM. ¿Por qué es importante entonces la diversidad? Ya que diversidad de productos ofrecen una diversidad de tratamientos. Por lo tanto, siempre buscamos tratamientos individualizados a cada paciente. Y actualmente solamente contamos con uno, que es un ácido hialurónico biofermentado de hialurorano de bajo peso molecular y de baja viscosidad, la cual sirve para ciertos casos, pero no para todos. ¿Cuál es el impacto de los pacientes? Ejemplificado con el ejemplo de prótesis de rodilla. La artrosis de rodilla es una de las principales causas de dolor articular y discapacidad, y se estima que alrededor de 365 millones de personas en el mundo viven con artrosis de rodilla. En los países de la OCDE hay un promedio de 119 reemplazos totales, o sea, prótesis, por cada 100.000 habitantes, y Chile se encuentra por debajo de este estándar, lo que refleja una brecha en el acceso. Además, se proyecta que la artrosis de rodilla, estos casos aumentarían entre un 30 a 40% para 10 años más, y además los procedimientos de artroplastía podrían incrementarse hasta un 140 en alrededor de 15 años más, e incluso hasta un 400% si seguimos la tendencia. Ahora en Chile, la acelerada transición a una población demográfica y el envejecimiento, o sea, población de mayor edad, podría traducirse en duplicar o triplicar el número de personas que requieran prótesis de rodilla en las próximas 2 o 3 décadas. Por lo tanto, es un problema de salud pública también. Aquí les dejo un estudio hecho en Estados Unidos y Canadá, y por qué es relevante, del año 2021, ya que, bueno, hay un N bastante alto de pacientes y evaluó los costos asociados al uso o no uso de ácido hialurónico en pacientes con osteoartritis de rodilla. Entonces, ¿qué se vio? Que había un retraso en la artroplastía o procedimiento quirúrgico, ¿cierto?, para tratar la osteoartritis de rodilla después de un tratamiento con infiltración de ácido hialurónico. Por lo tanto, hay una diferencia. Asimismo, los pacientes que progresan a un peor cuadro, el tratamiento se asoció también a una reducción de los costos de atención médica. Por lo tanto, tenemos un alargamiento de este paciente que puede también esperar para una buena cirugía en un tiempo futuro, si es que no está disponible. Y con base a estos resultados, podemos decir que la administración de estos ciclos de ácido hialurónico pueden ser beneficiosos para retrasar y controlar la sintomatología y además de minimizar los costos de la atención médica. O sea, tenemos un impacto clínico y monetario. Asociado a esto, en cuanto al costo de impacto para el sistema de salud, actualmente lista de espera de más de 34.000 pacientes en cirugía de cadera de rodilla. Y el tiempo promedio de espera es alrededor de 664 días, casi 2 años. La osteoartritis de rodilla y de cadera, cabe destacar que está en el GES 41 para mayores de 55 años. También esto afecta no solo a los pacientes, sino que también a los deportistas y sobre todo a los de alto rendimiento, ya que aquí el ácido hialurónico es una herramienta útil para el manejo sintomático y para la prolongación de la práctica deportiva. En otras articulaciones también se usa no solamente en la cadera, como mencioné, en la rodilla, como mencioné, sino que en la cadera, en la temporomandibular,
Por lo tanto, podemos afectar más allá del desplazamiento la calidad de vida del paciente, y también es importante recordar que la osteoartritis está dentro de la ley 21.531 de fibromialgia y dolor crónico no oncológico. Este problema entonces es muy relevante, ya que, como les dije, hay una tendencia a que la población sea ya más de mayor edad, y mayores de 55 años y aún más los mayores de 70, la artrosis es un factor determinante de discapacidad y de dependencia. Entonces tenemos también un problema en relación a lo social. Bueno, ¿qué acciones se han realizado por la mesa de trabajo de estas tres sociedades? Hemos tenido intentos de reunión con el ISP, los cuales, si bien han respondido correos electrónicos, no había respuesta para una reunión presencial. Se ha hecho solicitud de lobby a redes asistenciales, la cual fue denegada, y entrevista con Fiscalía Nacional Económica, en la cual pudimos manifestar como sociedad también los alcances que está teniendo este problema. Y además una reunión con el Departamento de Salud Pública que fue en julio, pero que aún no tenemos ningún pronunciamiento oficial. ¿A qué instamos? A un llamado a la acción. Solicitamos, por lo tanto, el apoyo de la Cámara de Diputados para visibilizar este problema, impulsar las medidas regulatorias y proteger el derecho a la salud de los pacientes. ¿Qué propuestas tenemos de solución? Disculpen que se me... ahí en la presentación. Se quedó desconfigurada, no importa. La primera, convocar una mesa técnica en la cual se participe por la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación y la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Orofacial, y así como otros agentes relevantes. Establecer también mecanismos de clasificación diferenciada dual similares a los que me mostraba de Canadá, que permitan el uso del ácido hialurónico tanto como protocolos clínicos definidos y tanto como dispositivo y o fármaco, dependiendo de su formulación. Incorporar criterios técnicos basados en el mecanismo de acción y uso clínico real del producto, más allá de la nomenclatura general de o no un medicamento. Considerar también una reversión inmediata de esta medida, dada la urgencia y magnitud del problema, y que permita restituir rápidamente el acceso a la terapia mientras se discuten soluciones a largo plazo. Reconocer el impacto poblacional, ya que, como les mencionaba, el tema de la lista de espera de la prótesis de rodilla, y también la prevalencia creciente de artrosis leve y moderada, a las cuales también afectan la calidad de vida. Y finalmente, considerar la proyección a futuro, en que Chile es un país con una población en rápido envejecimiento, y también esto está relacionado a las tendencias observadas a nivel mundial. Así que les doy muchas gracias por la atención, por la invitación y la oportunidad de poder manifestar este problema tan relevante a nivel de salud, a nivel económico y también a nivel social. Muy bien, muchas gracias, don Camilo. Vamos a hacer las preguntas al final. Va a hablar doña Sandra, entonces. Sandra Mesa. Eso. Adelante, tiene la palabra. Ah, ya. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Ya. Eh, Mucho gusto, yo soy químico farmacéutico y bueno, vengo un poco a, a apoyar todo este cambio. Yo sí tuve la oportunidad de tener un lobby, fui la primera que tuve un lobby en el ISP, también se me había denegado, ¿ya? Pero yo insistí porque yo creo que tenía que haber existido un estudio de impacto por el cambio que habían realizado, ¿ya? Yo me sorprendí en este lobby porque cuando yo me presenté, les pregunté si habían realizado un estudio de impacto y se habían basado solamente en un informe 17, del cual habló Camilo, y solamente se presentaron evidencias bibliográficas, ya, que son estudios que en el fondo no determinan que es un producto farmacéutico. Además, yo les consulté si ellos habían considerado la diferencia de pesos moleculares, debido a que existe una gama grande de de diferencias de ácidos hialurónicos con distintos pesos moleculares, distintas viscosidades, y eso ocurre porque no todas las articulaciones podemos infiltrar el mismo peso molecular, ¿ya? Porque tenemos articulaciones mayores, articulaciones que son más pequeñas, y necesitamos distintas resistencias. Y la sorpresa fue que ellos no sabían de esa información, no lo sabían. O sea, el cambio se hizo sin un estudio de impacto.
sin estudio de impacto de lo que iba a suceder, la falta de producto en los pacientes y un estudio de impacto también económico, ¿ya? Eh, bueno, no les voy a mostrar mucho la presentación porque esto ya es de la resolución, un poco lo que es el ácido hialurónico que lo habló Camilo, ¿ya? La importancia de poder brindar la lubricación en las articulaciones cuando ya se genera esta patogenia de la enfermedad, ¿ya? Decirles que la FDA lo considera, la EMA, como dispositivo médico clase 3, por tanto son dispositivos que tienen estudio de seguridad y estudio de eficacia, ¿ya? Eh, a diferencia de un producto farmacéutico, donde solamente se les realiza estudio de metabólico, ¿ya? Eso hace la diferencia. Nosotros, yo como químico farmacéutico me dedico al área regulatoria y no es posible que lleguemos nosotros a registrar, porque estamos hablando de que estos productos son fabricados desde plantas de dispositivos médicos, no de plantas farmacéuticas. Por ende, no vamos a obtener esa información de estudio en fase 3. Esto tendría que hacer al revés. Si la FDA y la EMA algún día deciden considerar que los cambios químicos son prioritarios sobre los mecánicos, ahí recién nosotros podríamos empezar a decir, ya, sí se va a hacer el cambio. Pero nosotros como país no somos productores de ácido hialurónico. Llegar a producir ácido hialurónico tiene un costo elevadísimo, ¿ya? Entonces, hoy día lo que yo pido es que esto se revoque. Se revoque porque no se consideró hacer estudios de impacto, no se hicieron mesas redondas, se desconocía mucha información de la clínica de cómo se trabaja con los ácidos hialurónicos con los pacientes. Eso es lo que yo les puedo decir. Gracias, señora Sandra Mesa. ¿Alguien de los eh, invitados quiere intervenir? ¿Cerramos o pasamos a las preguntas de los diputados? ¿Sí? ¿Está todo dicho? Muy bien. Pasamos a las preguntas entonces. Tengo al diputado Lagomarsino y al diputado Palma, entendiendo que este es un problema que le dimos la audiencia justamente porque nos dimos cuenta que había un desconocimiento por parte de la entidad regulatoria respecto a la utilización que se hace del hialurónico en pacientes con dolor crónico, y se pensaba en otros ácidos hialurónicos probablemente. Eh, Doctor Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, especialmente al doctor León, a quien conozco desde los tiempos universitarios. Eh, por supuesto que este es un tema de preocupación, y de hecho yo oficié hace cerca de un mes y medio, 2 meses, por esta materia cuando tomé conocimiento, y todavía no he recibido respuesta de aquel hospicio que justamente estaba revisando si es que me lo habían respondido. El punto es finalmente cómo podemos hacer un llamado, sea al Ministerio de Salud o al Instituto de Salud Pública, para que reconsidere esta decisión que finalmente está generando un impacto a distintos niveles, en distintas especialidades y en distintas áreas. No sé si ahí usted pudiera hacernos eh, nos pudiera permitir que quizás el representante del Ministerio pudiera al menos darnos algunas palabras respecto a esto, que quede el compromiso de poder revisarlo desde el gabinete de la ministra, de tal forma de que no quede exclusivamente, como tantas veces ocurre, exclusivamente una presentación en la comisión, sino más bien que se pase a la acción. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Eh, Doctor Palma, diputado Palma. Sí, bueno, gracias por la presentación. Yo tengo un par de inquietudes. La primera es que yo entiendo que el Instituto de Salud Pública debiera basar sus determinaciones en evidencia científica. O sea, no se entiende hoy día una política pública que no tiene un sustento, que no esté basada en evidencia. Y respecto de lo mismo, quería consultarle a ustedes, viendo los slides, ¿hay evidencia, digamos, cuantificada respecto de las materias que León, en su apellido, colega, que usted mencionaba, que es importante también el peso de los datos duros, ¿no? Como que tengan significancia estadística, me refiero.
pero no sé si tienen información al respecto ustedes, como ponen la difusión de la comisión. ¿Se entiende? En base, claro, estadísticos que le den peso o consistencia a la información que ustedes han relevado. ¿Alguien va a responder? ¿Marcela? ¿Sí? ¿Camilo? En cuanto a lo que es, usted dice epidemiología, o sea, hablando de estadística a nivel nacional, principalmente, que es lo que nos interesa. O sea, lo que yo presenté es lo trabajado por la mesa de las tres especialidades. Si usted requiere, yo le puedo hacer llegar todas las bases y todos los datos las fuentes de donde sacamos la estadística. No hay ningún problema con eso. Pero claro, yo no entiendo que su observación es como dónde está la fuente en algunos porcentajes, por ejemplo. Sí. Por el punto, es como para hacer el contrapunto, ¿no? Porque por un lado está el ICP validando medicina sintética, ¿no? Versus estos dispositivos médicos que son de buen alcance, pero yo creo que finalmente lo que aterriza todo esta discusión es la evidencia. Y en ese sentido creo que lo que usted acota es súper fundamental para la discusión. Eh, ¿Quién va a responder? ¿Camilo? Adelante, Camilo. Por su intermedio, presidente. No conozco este. Hay que acostumbrar. Concuerdo en que es muy relevante y a pesar de ello, de que es relevante tener la fuente, eh, el impacto que se ha tenido es transversal en todas estas especialidades médicas y dentales. O sea, más allá de la estadística, claro, la tenemos que tener y probablemente no está generada aún del impacto real así 2025, claro, de esa medida, que yo le puedo decir tantos pacientes quedaron sin ácido hialurónico o tantos pacientes han tenido que esperar. Lo que se comparte a nivel de experiencia clínica de tanto la mesa médica como de la sociedad es que justamente los pacientes han sufrido este quiebre de stock, de que hay pacientes que han tenido que comprar más de un ácido hialurónico, encareciendo su tratamiento, y de que hay pacientes que han tenido que estar con más dolor por esta medida. Entonces acá en el fondo el llamado es a discutir y hacer a largo plazo alguna formulación de acuerdo si es dispositivo médico o es fármaco, pero que actualmente necesitamos una solución para este problema que se ha generado. Y que en el fondo, si bien es algo tempranero poder decir que ha sido un impacto potente, yo lo entiendo, ¿para qué esperar las consecuencias futuras si es muy lógico la afectación que está teniendo nuestros pacientes? Yo creo que ese es el punto que queremos convocar y hacer medidas a ojalá corto, mediano y largo plazo. Doctora Cordero. Casi aludiría al filósofo Gómez Vica, pero como la frase es un poco ordinaria me la voy a guardar, pero es muy sospechoso. Me llama la atención que haya un solo producto. Yo soy sufriente de artrosis de cadera y artrosis de rodilla. Entonces, los escuchaba a ustedes decir, mira, es un camino para pasar. Yo vivo con dolores. Y ahora, para poder atravesar esta venganza de Pinochet, kilómetros de pastillos de mármol frío, sí, porque la venganza es ese caballero, no me cabe la menor duda. Tengo que andar en silla de ruedas dando lástima y molestando a la gente para que me deje pasar. Me llama mucho la atención y yo creo que si hay un solo producto es súper sospechoso. Y en ese sentido, no sé, ¿eh? Nosotros vivimos en el psiquiátrico, en el instituto, durante la dictadura, la inaccesibilidad a algunos medicamentos y descubrimos que había una vía a través del Banco Central, aún en dictadura, que podíamos comprar medicamentos por nuestra cuenta. Entonces me dan ganas de destapar eso que una vez hicimos en el hospital. Nosotros trajimos antidepresivos y antipsicóticos a un costo bastante razonable, saltándonos las formalidades de la época. Me parece insólito. Yo hasta tengo ganas, señor presidente, por su intermedio, señor presidente, de escribirle a la DORES de la Contraloría, que es nuestro ángel de la guarda. Gracias, doctora Cordero. Eh, bueno, este tema justamente probablemente muchas personas no lo han entendido tan claro y por eso lo trajimos acá, porque hay
miles de pacientes detrás con artrosis que se habían liberado del dolor y de la necesidad de tener que usar muchos antiinflamatorios, corticoides, celecoxib y todo eso, que más encima es muy caro, con todo lo que significa extra, por, por poder recibir este ácido hialurónico que actúa como un lubricante entre la articulación en forma mecánica y que alivia el dolor durante varios meses, incluso hasta años en algunos pacientes. Eh, y a mí me llamó mucho la atención una cifra que me dieron cuando leí sobre el problema, es que hay 1.387 millones de dólares que se gastan en antiinflamatorios para esto y que se reemplazarían y que se reemplazan con el uso del ácido hialurónico. Y más aún que la FDA y la EMA, que son la institución que valida los medicamentos y los artículos médicos en Estados Unidos, y la EMA en Europa, lo tienen dispuesto como dispositivo médico, porque uno infiltra y pone este lubricante entre la articulación. Y nosotros en Chile decimos que lo que dice la EMA y lo que dice FDA no cuenta. Entonces, como dice la doctora Cordero, sospechoso es. Sospechoso, bombo fica. Eh, Así que yo pediría el acuerdo de quienes estamos acá en la comisión para hacer un oficio y solicitar que se reciba a estas organizaciones por parte del MinSal y por parte de redes asistenciales, por salud pública, eh, y el ICP, obviamente, porque esta es una situación que eh, están pacientes de por medio que desde que se prohibió esto están con dolor tomando, y retrocedieron en la calidad de vida producto de una normativa que se tomó una decisión en el ISP. Entonces nosotros no solo tenemos que probablemente defender técnicamente o por algún argumento un documento que se saca desde el ISP, sino que también nuestra labor, sobre todo la del Ministerio de Salud, es defender a los pacientes, defender el manejo del dolor, de la autonomía, y si existe un medicamento que incluso está dentro de los medicamentos para uso en fibromialgia, tener en cuenta que esa va a ser una herramienta que probablemente le va a aliviar a muchos pacientes y le va a dar una mejor calidad de vida y no dependiente de los mismos medicamentos que decimos querer ahorrar en el sistema y que las personas tengan una mejor calidad de vida. Y también a propósito del proyecto de eutanasia, que nosotros hemos dicho que se presupone un control adecuado del dolor, pero si estamos cerrando la puerta al control del dolor, como en este caso, nos estamos haciendo un flaco favor y a los pacientes sobre todo. Así que con ese enfoque solicitaría un acuerdo de la comisión para enviar un oficio para que se reciba a las organizaciones y para que se tome en cuenta la solicitud de esta comisión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Doctor Palma, quería intervenir. Sí, quería agregar un comentario que no es menor, listas de espera. O sea, en nuestro país, debido a los cambios epidemiológicos, ¿no es cierto?, en que la población se está envejeciendo cada vez más, la prevalencia de enfermedades osteoarticulares es cada vez mayor. Y esto está engrosando las listas de espera. O sea, ya hay experiencias de robótica, por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, el doctor Sebastián Cabrera, en fin, que son avances pioneros en la región. Entonces yo creo que retrasar la sintomatología o disminuirla al menos, porque es una sintomatología absolutamente invalidante. ¿Vale? Cualquiera que esté familiarizado con el tema de la espondiloartrosis, de todas las formas de artrosis, en realidad sabemos que es un dolor invalidante y que además afecta a la salud mental de la población. Entonces tiene comorbilidad, en fin. Yo creo que es un tema no menor, presidente, el que estamos discutiendo. Gracias.
Muchas gracias, doctor Palma. Eh, bueno, agradecer, perdón, nuestro representante. Presidente, buenas tardes a todas y a todos. Quería responder por su intermedio al diputado Lago Marcino que hace una consulta que es válida absolutamente. Yo quiero garantizarle que, bueno, parte de mis funciones es cuando, especialmente si no está la ministra acá presente ahora, es transmitirle a ella de forma personal y documental respecto de lo que se ha conversado acá y hacer seguimiento a este tipo de problemas, particularmente por la relevancia que tiene este. Así que eso se lo garantizo en esta ocasión y espero tener una respuesta veraz, fundada, plausible lo antes posible. Gracias, presidente. Muchas gracias al señor abogado, al señor Miquel, eh, y agradecer la presentación porque nos han iluminado y han traído un tema muy importante que tenemos que resolver entre todos y para eso está esta comisión también, porque lo básico, como han dicho acá, son los pacientes. Muchas gracias a todas y todos y vamos a pasar al segundo punto de la tabla, así que pueden retirarse. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos para que se puedan retirar. Vamos a retomar la sesión. Doctora Cordero, ¿usted quería intervenir? La memoria realmente es frágil, es que a propósito de lo que propuso, planteó y contó el doctor Palma, eh, yo quería pedirle que hiciéramos algo más sobre el tema del maltrato que se hace a los pacientes psiquiátricos por parte de las fuerzas del orden. Yo hace 30 años, en ocasión de una cosa que hubo en el psiquiátrico, me acerqué a hablar con el representante carabinero y le hice notar, por una experiencia que yo había tenido cuando me tocó ir a sacar un permiso para estas cosas que lo obligaban a uno a ir a las comisarías a buscar para que el seguro te pague el choque, el raspón del auto. Y llegué ahí a la comisaría de número 16 de La Reina y venía un furgón, una cuca de carabineros y se bajó un anciano y claramente se veía que tenía dificultades de deambulación y desorientado, con una secuela de un lumazo en la frente, sangrando. Yo en ese tiempo era una mujer menstruante, así que tenía unas toallitas en mi auto, le limpié la cara y le sequé las gotas de sangre, qué sé yo, y me impresionó muchísimo. Y le hablé al carabinero y le dije, ustedes no se dieron cuenta que él es una persona con un trastorno psiquiátrico, que está ido, que no está consciente. Y, no, nosotros no tenemos idea, señora, me dijo el pobre carabinero. Entonces, yo ahora estoy tramitando que me permitan dar unas charlas en la escuela de carabineros de patología mental, porque yo creo que ya no nos podemos seguir haciendo tenemos una intoxicación y una animadversión contra los delincuentes, pero no podemos perder la humanidad con respecto a los enfermos mentales que pueden cometer, entre comillas, delitos como este joven que se exacerbó su estado de irritabilidad, aparte de su cuadro psicopatológico, y se paró a pegarle a quien pilló primero, y que estos después prácticamente lo mataron. Y yo, además, cuando vino, señor presidente, el director general de Carabineros, por unas preguntas que le hicimos en el hemiciclo, yo me acerqué a hablar con el general director y le volví a decir que a mí me preocupaba que los carabineros no tenían formación básica y elemental para diferenciar un paciente con patología mental de un delincuente puro. Muchas gracias.
Gracias, doctora Cordero. Sí, a propósito de, de las últimas noticias que hemos tenido respecto a pacientes sin tratamiento muchas veces, que los confunde la ciudadanía y creen que son violentos, pero en realidad están sin tratamiento. Bueno, el fácil despacho de hoy día para iniciar la discusión de un proyecto que lo vamos a ver hoy día mismo y que involucra sobre todo a los diputados de la quinta región, futuros senados. No, no, no. Em, que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 del 2006 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado al decreto 2763 de 1979 y las leyes 18933 y 18469, con el objeto de modificar la denominación del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota por el Servicio Viña del Mar Quillota Petorca. ¿Ya? El boletín 17197-11. Para eso se invitó al subsecretario de Redes, que se excusó, y a la directora de Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Andrea Quiero, quien está representada hoy día por el director subrogante Haroldo Faúndes, y está el doctor Pedro Durán también, ¿o no? A ver, ya. Para que nos cuenten de qué se trata este proyecto, que es bastante simple, obviamente, y por qué. Señor presidente, buenas tardes, honorables diputadas, diputados. Bueno, efectivamente vengo en representación del Servicio de Salud, actualmente denominado Viña del Mar Quillota, y hay varias razones. Por una, la primera, geográficamente hay que considerar de que este servicio de salud, desde el punto de vista de provincia, no región metropolitana, es el más grande a nivel nacional, geográficamente. Tenemos varias provincias. En particular está Viña del Mar y Quillota, como lleva su nombre, pero curiosamente la provincia más grande de nuestra región, a la cual atendemos, es la provincia de Petorca. Y no figura como parte importante en el nombre, de manera que sea identificatorio y exista una clara representatividad, digamos, que también son nuestros usuarios. Yo he sido varios años director de hospital, en particular estuve de director en el Hospital Biprovincial Quillota, que es un hospital que atiende a la provincia de Petorca, y siempre en conversaciones, reuniones con la comunidad de Petorca, me refiero a La Ligua, Petorca, Cabildo, Chincolco, los usuarios dicen, bueno, somos el patio pobre, aquí nadie nos ve. El hospital de Quillota, desde mi punto de vista, y siempre lo planteaba en la comunidad, está mal ubicado. Aquí debería estar más hacia un hospital de alta complejidad, más hacia la provincia de Petorca. Situación que no la vamos a resolver sin duda con el cambio de nombre. Pero tiene esa mirada, queremos de que la comunidad sienta de que este servicio es suyo, es tomado en cuenta, que ellos están siendo tomados en cuenta. Nosotros hablamos de que vamos desde la costa hasta la cordillera y la frontera con Argentina, pero no está en el nombre de nuestra institución esa importante provincia de Petorca. Y tiene otra mirada, también una mirada interna. Es bueno de que nosotros, como parte de este servicio de salud, tengamos claro que nuestra estrategia, nuestra razón de ser, está en la provincia de Petorca. Cuando discutimos, cuando formulamos, cuando planificamos, todos tenemos que tener claro que Petorca también es nuestro. El Servicio de Salud está desarrollando varios proyectos en esta línea, que más allá del nombre, ¿no? Estamos aumentando la complejidad en el Hospital de La Ligua, que desde mi punto de vista, una opinión personal, debería ser ahí a lo mejor el Hospital Biprovincial, como un hospital de alta complejidad para atender toda esa red. Estamos haciendo inversiones en la provincia de Petorca, diálisis, mamógrafos. Estamos realizando operativos desde el Hospital Biprovincial con operaciones de catarata, lista de espera. Llevamos más de 500 operaciones realizadas en el Hospital de La Ligua, aprovechando que tiene un pabellón de cirugía mayor que puede ser utilizado con los especialistas del Hospital Biprovincial. Pero en síntesis es eso, queremos que haya una identidad, que no haya una pérdida de imagen de que Petorca es parte nuestra.
tiene una gracia, que los costos acá son cero. Aquí no hay inversión que realizar. Nuestro sistema, todo lo que es documental está digitalizado. Muy poco formulario, papel, cambiar membrete y todas esas cosas. No es de mayor importancia. En síntesis, eso, presidente. Gracias, don Haroldo Faúndez. Diputados, alguien sobre todo de esta región, ¿querrán opinar sobre este proyecto? Los, diputado Celis, diputado Lagomarsino. Mm, Muchas gracias, presidente. Yo primero que todo quisiera despejar toda duda que tenga algún fin electoral, porque claramente, porque porque no es parte del distrito en el cual uno va a ser elegido. Eso es parte del distrito 6 y tanto el diputado Celis como uno somos del distrito 7. Somos vecinos, pero bien vecinos, bien lejos, lo cual no le quita importancia al proyecto en sí mismo. Más que alguna pregunta, porque yo creo que este proyecto de ley ha tenido una tramitación y está a puertas de ser ley, en el sentido de que ya pasó por el Senado, llegó a esta comisión. La posibilidad de despacharlo rápidamente, presidente, tanto en general como en particular, de tal forma de que pueda avanzar el tramo de una iniciativa que es muy simple, y que obviamente no va a cambiar en sí mismo todo, pero es una señal que uno cree que es importante para una provincia como es Petorca, que se siente en muchas ocasiones el patio trasero de nuestra región y que incluso nunca es mencionada. Eso, presidente, más allá de eso, creo que se ha puesto lo que es necesario y solamente basta votarlo y despacharlo. Diputado Celis. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, echo de menos justamente a los diputados del Distrito 6. Este es el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que abarca también la provincia de Petorca. Deja constancia, como lo decía el diputado Lagomarsino, que nosotros somos diputados del Distrito 7, que solamente incluye de este Servicio de Salud Viña del Mar. Pero hay un sentido común, hay una cuestión que es de criterio, que abarca todo lo que es Petorca, y es de suma justicia que se llame Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota y Petorca. Y por esa razón yo creo, presidente, que debiera votarse en general y en particular, y creo que no hay mayores razón y discusión que incorporar a la gente de Petorca, porque es una cuestión absolutamente de justicia y de criterio y de sentido común. Gracias, presidente. Gracias. ¿Estamos todos de acuerdo de votar en general y particular? Sí. Sí. Acordado entonces que ahora vamos a votar en general y particular. Doctora Cordero. Como muy cerca del final, si ustedes me preguntaran a mí qué es lo que más escuché yo en los 58 años, no tanto, 54 de psiquiatra, es el como foco de la patología mental, no solamente ansiosa y neurótica, sino psicótica, es el no haber sido tomado en cuenta. No haber sido tomado en cuenta es un tema que aparece con una frecuencia abismante. No, sí, mi papá no me daba bola, a mí me daba bola mi abuelita, se murió mi abuelita y me quedé sin nadie. Entonces yo lo digo porque uno no se da cuenta de las barbaridades que hacen en este país. Este es el único país del mundo donde una campesina inteligente y sutil como la Lucila Godoy Alcayaga sacó el premio Nobel y 6 años después le dio el Nacional de Literatura. Ese es nuestro país. No quiero decir garabato, pero yo a mi hijo le dije una vez, tengan conciencia contándole el tema a la Gabriela Mistral que ustedes nacieron en un país de M. Gracias, doctora Cordero. Es importante lo que usted plantea, justamente Maturana también dice que tenemos que llamar al otro como un legítimo otro. Y
y eso cuesta mucho a veces y no se visibiliza. Así que vamos a pasar entonces a la lectura y después. Se cambió la palabra fraternidad por una palabra científica inventada en Europa, en Estados Unidos, se llama empatía. Señor secretario. Muy bien, presidente. De acuerdo entonces a lo establecido, que está en la tabla fácil de despacho y además acordado expresamente en esta sesión votarlo en general y en particular, vamos a proceder a tomar la votación en general y en particular a la vez de este proyecto de ley que modifica la denominación del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, correspondiente al boletín número 17.197, raya 11. Sí, en votación. Entonces, con 6 votos a favor de los diputados presentes, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto en general y en particular, presente y despachado a la sala. Ha aprobado entonces el cambio de nombre Viña del Mar Quillota por Viña del Mar Quillota Petorca, el servicio de salud más grande del país en extensión territorial. ¿Y quién le corresponde por abecedario? Por abecedario parece que... El último fue el diputado Celis. Acá está la lista. Diputada Cordero. No. ¿Quiere, quiere usted para que lea el informe en la sala? Para que le informe. Mañana me va a tocar. No. Será un honor. Ya. Voy a recitar alguna poesía. Excelente. No. Sano y la... Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.